Saben ustedes que grandes y maravillosas cosas tiene preparada el Señor para los que le aman. Amén. Todos. El Señor tiene grandes y maravillosas bendiciones preparadas para cada uno de sus hijos. ¿Sí? ¿Lo creen así? Y cada una de esas bendiciones el Señor nos ha dejado plasmada allí en las Escrituras, en su revelación. Cada promesa que el Señor nos ha dejado es una bendición para sus hijos, para cada uno de los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Y tenemos que ir al encuentro de esa bendición, ¿no? Porque muchas veces reclamamos una bendición, intercedemos para que la bendición de Dios descienda, que se abran los cielos, y el Señor tiene todo dispuesto allí, nos lo muestra en su palabra. Sabemos que la palabra del Señor es fiel y verdadera y que la palabra de Dios se cumple. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces no experimentamos esa bendición, no recibimos esa bendición. Y muchas veces nos quedamos sentados al encuentro de que la bendición nos caiga sobre nosotros y tenemos que salir a la búsqueda de la bendición, ¿no? Qué hermosa oración que hacía Franco cuando decía que el Señor nos moldee, ¿sí? Que nos moldee para que tengamos una vida conforme a su voluntad. Y el Señor nos moldea a través de su palabra, ¿no? A veces queremos experimentar algo que el Señor haga todo, ¿no? Que ponga su mano y nos transforme completamente. Pero el Señor nos da su palabra para ser cambiados, para ser transformados a través de su palabra, ¿no? Dice aquí en Efesios 2:10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Somos criaturas, creación de Dios, dice, creados en Cristo Jesús, ¿no? Dice la palabra que Dios comenzó la obra y la perfecciona día a día, ¿no? ¿Y cuándo comenzó la obra? Cuando recibimos, ¿no? Cuando nacemos hemos sido creados por el Señor, somos criaturas de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, allí le estamos abriendo la puerta para que Dios comience esa obra que se va perfeccionando día a día, ese moldear de parte de Dios, de ir moldeando nuestra vida, moldeando nuestro carácter, ¿no? Y la herramienta que el Señor usa es la palabra, su revelación dada, y conforme nosotros le permitimos a Dios que obre a través del Espíritu Santo, vamos experimentando esas bendiciones que tanto anhelamos, ¿no? Abrimos la Biblia y nos encontramos con miles de promesas, ¿no? Y en cada circunstancia de nuestra vida, en cada momento, anhelamos una bendición en particular. Días atrás, ¿no? El Señor nos hablaba de una manera impactante acerca del coraje de seguir a Cristo, ¿no? El pastor Horacio nos traía un espejo en la vida de Pedro, esa entrega total, ¿no? De dejar su familia, dejar su empresa, dejar todo para seguir al Señor. Él se estaba dejando moldear por el Señor. Y realmente que necesitamos coraje para dejarnos moldear, porque muchas veces queremos que el Señor obre en nuestra vida conforme a nuestro pensamiento, conforme a nuestras necesidades. Pero Dios, que es el creador de todas las cosas, que todo lo sabe, que todo lo conoce, tiene la respuesta justa, tiene la posta, como dicen los chicos, ¿sí? Y a veces frente a esa respuesta posta nos resistimos también. Y por eso necesitamos ese coraje del que nos hablaba la palabra hace unos domingos atrás, ¿no? Y también veíamos, nos traía Nico a reflexión la necesidad de plasmar, ¿no? La visión, ¿no? De plasmar nuestras metas personales, nuestras metas como congregación y como un ejercicio práctico, ¿no? Le decía el Señor que plasmara la visión en tablas, ¿no? Y el pastor Nico nos está animando a todos, nos está exhortando para que todos de manera personal escribamos allí una meta, como quien puede decir, bueno, ¿cuáles son las metas 2016 en lo personal
como miembro del cuerpo, así qué servicio le voy a dar al Señor, qué transformación espero que Dios haga en mi vida. Y frente a esa meta necesitamos incorporar cambios, ¿no? Tomar decisiones, ordenar nuestra agenda, porque vamos a ver hoy algo que nos pasa de manera cotidiana. Queremos hacer muchas cosas, el día parece que no alcanza para nada, pero los días son todos iguales, todos tienen 24 horas para todas las personas, y vemos que hay personas como que el tiempo les sobra y hacen un montón de cosas, y otros que por ahí no nos alcanza el tiempo y queremos que fuera más largo y nos llenamos de actividades. ¿Son esas actividades realmente las que están en los planes de Dios para nuestra vida, para este tiempo? ¿No? Porque Dios, dentro de su plan para cada uno de nosotros, dentro del propósito, sin duda que hay una serie de actividades, pero esas actividades en la perfección del plan de Dios están ordenadas en el tiempo, ¿sí? Y nos encontramos que este problema de la falta de tiempo, de la falta de establecer prioridades, no es algo que nos pase solamente a nosotros. Hay muchas encuestas que dicen que el principal problema que aflige a las personas, ¿no? Que les llena de angustia, de preocupación, que no saben cómo resolver, es la falta de tiempo. No encontramos el tiempo necesario para hacer todas esas cosas que proyectamos, que planificamos, o simplemente que deseamos, porque muchas veces no son metas, no es la visión que tenemos para nuestra vida, sino que pasamos por ahí, vemos algo que nos gustó y ya nos embarcamos en un nuevo compromiso. Y muchas veces el enemigo se aprovecha de eso, ¿no? De nuestros gustos, de nuestra debilidad, para que llenemos el tiempo con actividades que nada tienen que ver con el plan de Dios para nuestras vidas. Y no es que sean actividades ilícitas ni prohibidas, ¿no? Pero no son las que forman parte del plan de Dios, ¿no? Dice la palabra que todo me es lícito, más no todo me conviene, ¿sí? Dentro de las cosas que son lícitas, hay cosas que no nos convienen porque no forman parte del plan de Dios para este tiempo. Y en medio de los compromisos y de las obligaciones que vamos tomando diariamente, ¿no? Porque uno a veces toma compromisos o se llena de obligaciones de manera emocional, ¿no? Hay un llamado, así, bueno, ¿a quién puede servir en esta área? ¿Quién puede hacer esta actividad? No solamente dentro de la iglesia, sino en el trabajo, en los grupos de amistad. Y uno, sin revisar la agenda, sin establecer un orden de prioridades, a veces llevado por la emoción se ofrece, y así no nos damos cuenta, se nos llena el día de actividades y al final no hacemos ninguna bien, o hacemos algunas bien y algunas mal. Lo importante es que podamos establecer a través de nuestra comunión con Dios, de la lectura de la palabra, cuáles son los planes que Dios tiene para este 2016, ¿no? Para que hagamos esa práctica de fijar nuestra visión allí en la tabla, de plasmar en el papel nuestras metas, pero también de ir ordenando nuestra agenda para poder concretar esas acciones necesarias, ¿sí? Y a veces decimos el tiempo está devaluado, ya no nos alcanza. ¿Qué puedo hacer frente a esto? ¿No? Y vamos a ver qué nos dice el Señor. Eclesiastés 3:1. ¿Tiene, Emil? Dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Amén? Eclesiastés 3:1. ¿Qué nos dice el Señor aquí? Que todo tiene un momento oportuno, que hay tiempo para hacer todo lo que se hace bajo el cielo, todo tiene su hora. ¿Sí? Si la palabra de Dios
es la verdad que nos está pasando. Si hay tiempo para todo lo que es necesario hacer, ¿por qué no nos alcanza? ¿Por qué nos parece a nosotros que no tenemos tiempo o que no disponemos del tiempo necesario? Podemos preguntarnos si será que queremos hacer más cosas de las que podemos realizar dentro de un día, o de las cosas que podemos hacer dentro de una semana o de un mes, ¿no? Porque a veces tenemos días en el que parece que todo va bien, que está holgadito, que lo que proyectamos hacer nos salió bien, pero cuando nos vamos a la semana ya nos empezamos a agitar, a angustiar porque no podemos cumplir con esos compromisos que vamos tomando o dentro del mes, ¿no? Pero también debemos pensar si no será que Satanás se divierte viendo cómo tomamos compromisos sobre ideas y sobre proyectos que nada tienen que ver con la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Será que queremos hacer las cosas más rápidamente de aquello que nos pide el Señor? ¿No? Si el Señor en su palabra nos está diciendo que todo tiene su tiempo, ¿por qué nosotros muchas veces experimentamos que no tenemos el tiempo? A lo mejor queremos hacer eso que Dios quiere que hagamos, lo queremos hacer demasiado comprimido, demasiado rápido. ¿Será que no estamos escuchando al Señor respecto a qué y cómo debemos hacer algo o cuándo hacerlo? El Señor, en su perfección, tiene determinado qué necesitamos hacer para cumplir nuestro propósito, de qué manera y cuándo. Pero para estar en sintonía con los tiempos de Dios necesitamos dedicar tiempo a esa comunión, para que sea Él revelándonos a Dios a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, el momento oportuno para desarrollar cada una de las acciones, para tomar las decisiones correctas. ¿O será que nos falta el tiempo porque ni siquiera consultamos nuestros planes con Dios? Muchas veces nos embarcamos en planes, en proyectos, sin antes consultar con Dios, ¿no? A veces uno consulta con la esposa, consulta con un amigo, con un compañero de trabajo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece si hago esto, si hago aquello? ¿No? Si hago este negocio. Y todas las actividades requieren de un tiempo. Muchas veces consultamos con muchas personas y no consultamos con el Creador. No consultamos con quien ha trazado un propósito para nuestra vida y de manera perfecta. Probablemente la falta de tiempo que experimentamos sea alguna de estas cosas o una combinación de ellas, de algunas cosas de estas que hemos planteado a través de preguntas. Pero el Señor nos encomendó una tarea a todos los cristianos, a todos los que queremos seguirlo. ¿Sí? Veamos allí Mateo 28, 19 al 20. Allí está clarita la tarea que nos encomendó el Señor a todos. (28, 19 al 20). Mateo 28, 19 al 20. Dice la palabra: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y el Señor nos está enviando a todos que vayamos y hagamos discípulos, ¿no? A veces nos conformamos con llevar la palabra, ¿no? Pero que una persona se convierta en discípulo es mucho más que sembrar una porción de la Escritura en un momento particular. Requiere de un seguimiento, fundamentalmente para que pase al paso siguiente, que dice que lo bauticemos, ¿no? Ahí es cuando más se pone cuesta arriba. Así que una persona reciba la palabra, tiene una pequeña resistencia.
que esa persona se convierta en un discípulo y que se bautice, tiene un poquito más de resistencia, pero es el mandato que Dios nos ha dado a todos, ¿sí? Esto quiere decir que debemos dar prioridad a todo lo que hacemos a la luz de este mandamiento, de esta gran comisión como la conocemos. Debemos proponernos ser fieles al Señor y cumplir con su palabra, cumplir con lo que Él nos está pidiendo. Por otra parte, el Señor provee todo lo que necesitamos para hacer aquellas cosas que Él nos encomienda, ¿no? Es la palabra que Él nos da más abundantemente de lo que podemos pedir, nos da más de lo que necesitamos, ¿no? Y a veces nosotros no queremos lo que necesitamos, sino que queremos otras cosas u otros brillos que nada tienen que ver con la necesidad concreta para cumplir con eso que Dios nos da. Pero el Señor nos provee de habilidades, de talentos, de dones particulares, a cada uno con un fin especial, con un fin particular. Miren qué maravilloso que es Dios, que no tiene planes repetidos, ¿no? A cada uno tiene un propósito, un plan especial, ¿no? Y nos dice que todo tiene su tiempo. Pero también la realidad mundial dice que una de las mayores aflicciones es la falta de tiempo, la sensación de vacío, de incapacidad que genera el no poder hacer aquellas cosas que uno se propone, ¿no? Y el enemigo está usando esto para destruir muchas vidas, ¿no? También dicen las estadísticas que los ansiolíticos, los calmantes de venta libre son los de mayor producción y venta a nivel mundial. Nuestro deber es, entonces, tener una clara comprensión del propósito de Dios para nuestra vida, ¿no? Y esa claridad en cuanto al propósito lo vamos a encontrar en esto de consultar nuestros planes primeramente con Dios, de dedicar un tiempo a la oración, de meditar, de entregarle nuestros planes al Señor. Y en este desafío que como iglesia recibimos de plasmar la visión personal, plasmar las metas personales en un papel, no para archivarla, ¿no? Sino como, así como uno pone los recordatorios en la heladera ahí con un imán, tener nuestras metas 2016 en el plano espiritual, tanto a nivel personal como a nivel congregacional, porque eso nos va a ayudar a ordenar nuestro tiempo, ¿no? Saber cuál es nuestra prioridad como compromiso delante de Dios, como compromiso de servicio delante de Dios en este año 2016, nos va a ayudar también a ordenar nuestro tiempo, a no cargarnos con cosas que no forman parte del plan de Dios, aunque sean lícitas, sean agradables, ¿no? En esto del plan perfecto de Dios, Dios nos va a proveer el tiempo para el esparcimiento, para la recreación, para el descanso, para todo lo que necesitamos. Pero si usamos esos tiempos de descanso con actividades extras, después nos quejamos que estamos sobrecargados, ¿no? ¿Y cómo sabemos el punto de equilibrio, ¿no? Dios tiene todas las respuestas allí en la comunión diaria con Dios, que vamos a encontrar esa respuesta para así vivir de acuerdo con las prioridades bíblicas y que nuestros planes reflejen la voluntad de Dios y que podamos hacer libremente, sin estar sobrecargados, esas actividades que son necesarias para cumplir con el propósito de Dios. Debemos discernir, entender y determinar a qué dar nuestro tiempo de manera prioritaria y cómo hacer de nuestras prioridades el plan de acción, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta qué es lo que necesita más de nuestro tiempo o la mayor parte de la energía, ¿no? Lo percibimos, lo entendemos, pero después a la hora de llevarlo a la práctica no se ve reflejado. Entonces, deberíamos preguntarnos, ¿estamos teniendo este enfoque en nuestro diario vivir? ¿Estamos teniendo en este momento este enfoque? ¿Estamos como pueblo de Comunidad de Fe de Cosquín diseñando nuestro plan de acciones diarias bajo la guía de Dios? ¿O solamente consultamos con el Señor algunos de nuestros planes y otros los hacemos a nuestra manera? ¿Buscamos la aprobación de Dios antes de poner en marcha
todos nuestros proyectos, todas nuestras acciones son interrogantes que debemos hacernos diariamente. Eso nos ayuda a establecer la prioridad para poder hacer y poder experimentar y vivir en nuestra vida cotidiana esto que dice el Señor, que todo tiene su tiempo. Y si todo tiene su tiempo, todo lo podemos hacer. Dios siempre provee el tiempo suficiente para que cumplamos sus planes. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Con demasiada frecuencia hacemos nuestros planes y avanzamos por delante de Dios, ¿no? Proyectamos actividades, proyectamos negocios, proyectamos recreación, descanso, lo que sea, y luego nos quejamos de que las cosas no salen bien, ¿no? Y ya cuando estamos en el medio de los problemas o estamos saturados, no tenemos tiempo, estamos angustiados, oprimidos por el exceso de compromiso, por la falta de cumplimiento de cosas a las que nos hemos comprometido. Recién vamos a consultar al Señor o buscamos el auxilio de Dios. Y muchas veces queremos forzar para que sea Dios el que cambie su plan y se adapte al nuestro, y no nosotros adaptarnos al plan de Dios. ¿Qué nos dice el Señor en su palabra? Veamos allí Proverbios 16, 1 al 4. Y después no cierre la Biblia porque vamos a trabajar con este pasaje. Proverbios 16, 1 al 4. Aquí está lo que el Señor nos dice respecto de este tema. 16, 1 al 4. Dice la palabra: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras, y tus pensamientos serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, y aún al impío para el día malo. Amén. En estos 4 versículos encontramos la descripción de lo que normalmente hacemos y también de lo que siempre deberíamos hacer. ¿Cómo es esto? Lo primero que nos muestra allí en el versículo 1 dice: del hombre son las disposiciones del corazón. Esto nos dice que forjamos nuestros planes en el corazón. Como dice la primera parte del refrán popular, el hombre propone. Y decidimos qué queremos hacer, decidimos qué vamos a hacer, y aquí el comienzo del proceso respecto del mal uso del tiempo. Decidimos nosotros. Antes de consultar con el Señor, tomamos decisiones, establecemos proyectos. Nos dice el Señor ahí en su palabra, ya nos está mostrando qué es lo que hacemos. Decidimos lo que vamos a hacer y luego le contamos a Dios, así como informándole y no consultándolo previamente. Sería la lógica, ¿no? ¿Cuántas veces lo primero que hacemos es consultar con una persona a la que le tenemos confianza, o consultar con alguien que sabemos que va a aprobar lo que le estamos diciendo? Porque muchas veces no buscamos que nos den un consejo, sino que aprueben lo que nosotros queremos hacer, aún sabiendo que sea contrario a la voluntad de Dios. Buscamos que las personas nos den aprobación. Pareciera que no queremos molestar a Dios, salvo que no quede otra alternativa. Hacemos nuestros planes con la idea de incorporar a Dios más tarde o solo si llegara a hacer falta, ¿no? Si nos largamos los planes y nos metemos en el barro hasta el cuello y ahí hace falta el Señor, entonces vamos a buscar a Dios para que nos saque del problema. Pero dice, en el mismo versículo encontramos la advertencia, dice: más de Jehová es la respuesta de la lengua. Lo segundo que veíamos
en este pasaje es que Dios responde tal como lo dice la segunda parte del refrán. Y Dios dispone. El hombre propone y Dios dispone. Y lo hemos plasmado en la palabra, que de Jehová es la respuesta. El Señor nos llama a ser sabios, ¿no? En esto que cuántas veces plasmamos en nuestras oraciones de ser moldeados, que nos dé sabiduría, de recibir sabiduría de lo alto. El Señor nos está llamando a ser sabios. ¿Y a dónde vamos a buscar la sabiduría? ¿No? En el Señor, en su palabra y en ponerla en práctica, sin duda, ¿no? Y sabiduría es entender que la criatura, como criatura que somos, dependemos del Creador. Aceptar que existe un Dios que está en el control de todo. Tenemos que tener presente esto antes de establecer nuestros planes, antes de establecer nuestras metas para buscar su dirección. Pero muchas veces, ¿qué nos pasa? No tenemos en cuenta esto y nos adelantamos a los planes de Dios. Nos lanzamos a la acción sin tener la aprobación de Dios, ¿no? Y es oportuno que nos preguntemos en este momento que estamos preparando nuestras metas o que deberíamos estarlo. ¿Estamos seguros de que nuestros planes están siendo construidos bajo la dirección divina? Debemos preguntarnos esto. Los planes que estamos forjando, los proyectos que tenemos para el 2016, ¿están siendo construidos? ¿Están siendo forjados bajo la dirección divina? Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Dice la palabra en Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. El corazón humano genera muchos proyectos. Dice que hay muchos planes en nuestro corazón. Y continúa la Escritura diciendo, pero al final prevalecen los designios del Señor. Quiere decir que el propósito del Señor prevalecerá, se cumplirá. Amén. ¿Qué nos dice el Señor en relación a nuestro accionar diario? El Señor conoce todo y nos ha dejado revelación allí en su palabra. Dice el Salmo 37:37, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Amén. Nos dice que consideremos al íntegro y miremos al justo, ¿no? Se nos manda observar, se nos manda imitar a los que son íntegros y rectos. Junto al mandamiento encontramos la promesa. Hay un porvenir dichoso para quien busca la paz, para el que anda en el camino que Dios le indicó. ¿Sí? Nos dice, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, ¿no? Y todos queremos un final dichoso de nuestros proyectos, un final dichoso de nuestra vida, de nuestros planes, cotidianos, mensuales, anuales, de vida. Y el Señor nos está diciendo, ¿no? Que seamos imitadores de los íntegros, de los rectos, de los justos, ¿no? Seguimos allí en Proverbios 16, ahora el versículo 2. Dice, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. ¿Qué nos muestra la palabra aquí? Pone al descubierto que a las personas nos parece que todos nuestros caminos son inocentes, que todos nuestros proyectos son buenos, ¿no? Todo lo que se nos ocurre, todo lo que nos proyectamos, está bien, ¿no? Pero dice que Jehová pesa los espíritus. ¿Qué nos parece correcto nuestro proceder? A nosotros nos parece que, bueno, lo que hacemos está bien, pero eso no es nuestra visión, nuestra interpretación de las cosas, de los proyectos. Pero ¿qué dice la Escritura? El Señor pesa los motivos, el Señor juzga los motivos, juzga aquello que nos ha llevado a proyectar eso, ¿no? Conoce el trasfondo del Señor. Entonces, ¿a quién queremos engañar? ¿A quién estamos
engañando cuando nos lanzamos a hacer nuestros planes, nos lanzamos a hacer nuestros proyectos, a la administración del tiempo y después, si por si acaso, consultamos al Señor. Nos engañamos nosotros mismos, porque el Señor conoce absolutamente todo, ¿sí? Lo tercero es la respuesta de Dios. Tenemos la respuesta de Dios. Vemos que nos equivocamos en el objetivo, vemos que nos equivocamos en la manera, en la forma o en el tiempo, en cuándo hacer las cosas, en el momento de hacer el plan, o que nos hemos equivocado en una combinación de estas cosas. Nos equivocamos en qué hacer, en cómo hacerlo, en cuándo hacerlo. ¿Y qué pasa entonces? Le pedimos al Señor, le rogamos que de todas maneras nos permita seguir adelante, que bendiga nuestros planes, que ordene el contexto, ¿no? que modifique a los demás. No, pero mi plan que no cambie. Qué necio que somos. Y como el Señor que conoce todas las cosas nos lo muestra allí en la palabra, nos está mostrando en estos 4 versículos de Proverbios 16. Cuando nos adelantamos a los planes de Dios o estamos fuera de ellos, muchas veces invertimos grandes cantidades de tiempo, también grandes cantidades de dinero, grandes cantidades de emociones, y queremos que sea Dios el que cambie de planes y nos deje avanzar en nuestro proyecto. Y no solamente que nos deje avanzar, sino que queremos que nos dé éxito, ¿no? Fíjese cuán equivocados estamos cuando proyectamos nuestra vida de esta manera. Y a veces Dios nos deja seguir adelante para enseñarnos por la experiencia propia. Y muchas veces, si no todas, dolorosas. Lo que podríamos haber aprendido tan solo por escuchar la palabra del Señor y obedecerla desde el comienzo. Por buscar la guía de Dios desde el comienzo de la formulación de nuestros planes, de nuestros proyectos, ¿no? Y cuando miramos para atrás, decimos, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿No? Y el Espíritu, muchas veces, no muchas veces, siempre, el Espíritu nos trae, nos toca allí frente a una palabra para hacernos reflexionar. Decir, mira, esta palabra la escuché hace un año atrás, cuando estaba proyectando hacer esto, pero no le hice caso, seguí adelante. Si le hubiera hecho caso, qué bien que estaría hoy. ¿Cuántos problemas me hubiese ahorrado? Otras veces el Señor cierra todas las puertas para que nos detengamos y podamos reflexionar. Nosotros a veces cuando nos pasa esto, que se cierran todas las puertas, ¿no? Clamamos para que Dios abra los cielos, que bendiga, que sean abiertas todas las puertas. Y Dios nos mira ahí como diciendo, date cuenta, ¿no? Todo se está cerrando por algo. ¿Qué pasa? Que no funciona. Y Dios tiene todas las respuestas. Ante esta situación, como nos vemos frenados y desaprobados, queremos persuadir a Dios para que las cosas se hagan a nuestro modo. Y cuando no pasa y las puertas siguen cerradas, es cuando ya cansados, agotados, recién ahí nos humillamos y buscamos al Señor, ¿no? Cuando ya el barro nos da que no podemos avanzar, ¿no? Estamos con el cuello ahí al borde del agua, recién en algunas ocasiones nos humillamos para buscar a Dios. Y ahí está el 4º paso, ¿no? Nos humillamos para buscar y escuchar a Dios. Y está allí en el verso 3, Proverbios 16:3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados, ¿no? Si dejamos en manos del Señor nuestros planes, ¿no? Si encomendamos al Señor las acciones, dice la palabra que nuestras obras y proyectos se cumplirán, nuestros planes tendrán éxito. Amén. El Señor nos ha estado mostrando qué pasa cuando obramos de la manera corriente, ¿no? Conforme a nuestros pensamientos, conforme a nuestros planes, ¿no? Aún sabiendo que Él tiene la respuesta, que Él pesa los corazones, que mide las intenciones. Cuando lo encomendamos nuestros planes a Dios, tienen éxito, porque
lo presentamos delante de Dios, formulamos nuestros proyectos bajo la voluntad de Dios, que conoce todas las cosas. Entonces es allí cuando tenemos éxito. ¿Y qué quieren ustedes? ¿Quieren tener éxito en los planes 2016 de su vida, en sus planes espirituales, en sus planes de familia? ¿Amén? Todos quieren tener éxito, que los planes funcionen, ahorrarse angustias, ¿no? Ahorrarse malos momentos, ahorrarse falta de recursos. Porque recuerden que cuando estamos en los planes de Dios, cuando andamos en la voluntad de Dios, Él provee todo lo necesario para hacer su voluntad. Encomendar es confiar, ¿no? Y la confianza es vital. Debemos confiar en alguien que nunca falla. El hecho de confiar en Dios no anula la iniciativa ni el esfuerzo humano, ¿no? Porque también hay otra sutileza del enemigo. Es decir, no, si yo pongo mis planes en las manos de Dios, ¿no? Dios se ocupa de todo. No tengo que hacer nada. Y no funciona así. El Señor nos guía, nos provee, ¿no? Decíamos al comienzo, está la bendición, pero debemos salir a la búsqueda de esa bendición. El texto habla de obras y designios, pensamientos. Esta es una referencia a los planes y a las acciones. Pero nada funciona sin planificación y sin acción. Si queremos que las cosas funcionen, debemos planificar, ¿no? Debemos calcular lo que necesitamos y debemos trazar una ruta de acciones, ¿no? Eso es a lo que con tanto énfasis nos está animando. Nos estaba animando Nico domingos atrás cuando decía hay que establecer una visión, hay que establecer metas, escribirlas y tenerlas presentes allí para que tengamos el plan. Pero si tenemos el plan y tenemos la disposición de la acción o ya estamos en acción, ambas cosas carecen de valor si no están depositadas en las manos de Dios, ¿no? Porque ¿de qué sirve tener un plan y salir con todo el esfuerzo si está fuera del propósito de Dios, si está fuera de la voluntad de Dios, ¿no? Acabamos de ver que muchas veces las puertas se cierran, o si las puertas no se cierran, Dios permite ese tiempo para que comprendamos por experiencia propia. Pero cuando consultamos nuestros planes con Dios, estos siempre avanzan, aunque podemos cometer errores en nuestra propia humanidad. No vamos a desistir confiando que el mismo Dios que nos ayudó a planificar también nos va a ayudar a llegar al fin del camino propuesto, ¿no? Cuando nuestro plan lo hemos formulado conforme a la voluntad de Dios, hemos estado consultando al Señor en la oración, en la decisión frente a cada parte de nuestro plan, ¿no? Aún cuando nos equivoquemos a mitad del camino, el Señor nos va a sostener, nos va a levantar, nos va a dar nuevas fuerzas para que lleguemos al final con éxito. Amén. En este momento es bueno que nos preguntemos, ¿estamos seguros que aquello que vamos a hacer ya fue consultado con Él? ¿Estamos seguros que esto que estamos proyectando para el año 2016? O si aún ni siquiera tiene forma de proyecto, sino simplemente una idea. Esa idea ya la hemos consultado con Él, la hemos presentado delante de Él para ver si es lo que Él quiere que hagamos, ¿no? Muchas veces nos aferramos a nuestra posición de trabajo, a nuestra profesión, a nuestro oficio, a nuestra familia y descuidamos el plan que Dios tiene para nuestra vida. Aun cuando caigamos, Él va a venir para rescatarnos si lo escuchamos y esperamos con paciencia. Nuestra confianza tiene que estar siempre en el Señor. Puede que tengamos que cargar con algunas consecuencias de nuestros errores pasados. Aun cuando Dios ya nos ha perdonado, tenemos que asumir las consecuencias de nuestras malas decisiones, pero siempre nos rescata del hoyo. Muchas veces decimos, pero si yo me arrepentí, yo puse todo en las manos del Señor, ¿por qué tengo que acarrear con esto del pasado? ¿No? Porque tenemos que hacernos cargo de nuestras consecuencias. No es que porque me arrepentí de que lo maté y bueno, la familia del muerto que se olvide. ¿Sí?
El quinto paso, allí en Proverbios 16:4. Dios nos revela lo que va a hacer. Dice, todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Para cumplir sus designios, el Señor planea todo. Toda acción tiene un propósito, ¿no? Nos está mostrando allí el Señor. Dice Éxodo 9:16, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Nos da vida Dios precisamente para mostrarnos su poder a través de nuestra obediencia. El Señor muestra su poder, manifiesta su poder en nuestra vida a través de nuestra obediencia. No puede el Señor estar respaldando algo que sea contrario a su voluntad, impulsando al éxito algo que es contrario a su voluntad. Entonces, si nuestros planes están en la voluntad de Dios, vamos a ver el poder de Dios a través de nuestra vida por nuestra obediencia. Dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. La visión, una vez más, acá, el propósito que Dios nos ha dado se realizará en el tiempo señalado. No dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, debemos esperarla porque sin falta vendrá. No es algo que se nos ocurra. Es algo que anhelamos, queremos que ese plan, esa visión se cumpla, ¿no? Pero nos dice la palabra, aún cuando parezca que se demora, aún cuando parezca que tarde, sigue confiando, sigue adelante, porque va a venir. Dice 2 de Pedro 3, 8 y 9 más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. En nuestra humanidad, en nuestra ansiedad, queremos que todo suceda ya, ¿no? Y ahora más que una década y mucho más que 2 décadas atrás, ¿no? Ahora todo es un clic y ya está, y todo es de muchos megas y 4G, 5G, ¿no? Entonces toda la costumbre, todo el entorno hace que todo sea inmediato. Queremos que todo suceda ya. Pero ¿qué pasa? Dios es paciente con nosotros, espera que estemos aferrados a su plan para ser salvos, para que no perezcamos, sino que cuando nos desviemos del camino sepamos a dónde volver, que nos volvamos a Él. Y entonces, cuando nos volvemos a Él, nos permite seguir avanzando para crecimiento y gozo, evitándonos así el sufrimiento. Es conocido, cuando estamos en medio de un problema, seguro que nos soltamos del Señor. Seguro que en algún momento desatendimos la voluntad de Dios. Ese es como el semáforo. Si algo no funciona, esta puerta está cerrada. ¿Qué pasa? ¿No? Me equivoqué de caminar, como meterse en un laberinto, pum, topea acá. Debemos dejar a Dios tomar el control de nuestra vida, ¿no? ¿Cuántas veces decimos que Jesús Cristo es nuestro Señor? ¿No? Y Señor que sí que señorea, que tiene el dominio, que tiene el control absoluto de nuestra vida. No es fácil decirlo, pero después cuando vamos a los hechos es cuando la cosa se complica. Dejar que Dios sea el Señor significa que todos nuestros planes están siendo dirigidos, controlados por Él, ¿no? Y en esto que clamábamos en la oración, decir de ser moldeados, ser dirigidos. No nos va a agarrar la cabeza y nos va a llevar así, sino que nos da su palabra para que con nuestro libre albedrío nos tomemos de su palabra y obedezcamos, ¿sí? Debemos hacer nuestros planes o reformular nuestros planes siempre con su aprobación, bajo su guía, luego de haberlo escuchado con paciencia, ¿no? Porque a veces pasa que
ponemos en oración, consultamos una decisión que vamos a tomar, un plan que queremos establecer y parece que la respuesta no llega. No llega hoy, no llega mañana, pasa una semana, pasan 2 semanas y Dios no me orienta, no me da la respuesta. Sino no tenemos que desanimarnos, debemos ser pacientes, ¿no? En cada cosa el Señor la utiliza para nuestro bien, ¿no? Recordemos que dice que somos hechos para buenas obras que Él ha planificado de antemano, ¿no? Y si Él nos va perfeccionando día a día, debemos dejar que Él tenga el control absoluto. Discernir entonces la voluntad de Dios es la piedra angular sobre la que debemos descansar antes de empezar a movernos hacia adelante. Cuando una idea, cuando una meta o un plan comienza a tomar forma en nuestra mente, es el momento de consultar a Dios. Antes de dar un paso, antes de tomar una decisión, llevar ese plan, esa idea delante del Señor, presentárselo al Señor, ¿no? Es difícil romper con todas las costumbres que traemos de años, de manera de avanzar, de manera de proyectar, de manera de pensar, de manera de decidir. Pero el Señor nos está mostrando en su palabra qué debemos hacer para tener éxito, ¿no? Dice, encomienda al Jehová tus planes y tendrán éxito. Todos queremos tener éxito, todos queremos ser bendecidos, todos queremos recibir las promesas del Señor. Entonces aquí la clave, ¿no? Lo encomendemos, lo pongamos antes en las manos del Señor. Dice, cuando comenzamos un trabajo o una acción sin consultar a Dios, corremos el riesgo de hacer mal nuestro trabajo. Esto es, no ser eficientes. Y también de hacer la tarea equivocada, no ser efectivos. ¿No? Veamos de vuelta, cuando comenzamos un trabajo o una acción sin consultar a Dios, corremos el riesgo de hacer mal el trabajo o de hacer la tarea equivocada. Si miramos para atrás, ¿cuántas veces hice un montón de horas de trabajo, pero no era lo que se esperaba? O no era de la manera que quería, que era necesario hacerla. Entonces no era ni eficiente ni era efectivo. Si nos disponemos a actuar con sabiduría, cuando un proyecto se forma en nuestra mente, le presentamos la idea al Señor y esperamos pacientemente su guía. Todo un desafío, todos venimos con una manera de actuar, de proyectar, de pensar diferente. Queremos que todo suceda ya, queremos que una pequeña inversión nos dé una gran renta, una pequeña inversión de tiempo nos dé un gran resultado. Eso es así cuando primeramente lo pusimos en las manos del Señor, cuando nuestro tiempo está siendo usado conforme a los planes de Dios. Lo vimos, la palabra dice, encomienda al Señor tus planes y tendrán éxito, ¿no? Pero para tener éxito primeramente hay que encomendarlo al Señor. Debemos buscar su guía. Y si en la guía del Señor vemos que esa idea que teníamos no es la correcta, no se corresponde con sus planes, ¿no? Tener la humildad para renunciar a ese proyecto, a ese plan, ¿no? Y no querer forzar los planes de Dios, que Dios se adecue a mis ideas, a mis proyectos, y no nosotros a los planes de Dios para nuestra vida, ¿no? Recordemos que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras que ya de antemano ha establecido el Padre. Si nos disponemos a actuar con sabiduría, lo vamos a hacer de este modo. Cuando emprendemos nuestra tarea siguiendo la guía de Dios, nos vamos a mover con soltura, vamos a ser eficientes haciendo la tarea de la manera correcta y también vamos a ser efectivos haciendo la tarea que realmente corresponde hacer. Hay muchas áreas de servicio dentro de la iglesia, hay muchas áreas de servicio dentro de nuestra propia familia, hay muchas áreas de servicio espiritual dentro de nuestro espacio de trabajo, pero debemos dejar que sea Dios el que nos guíe, el que nos lleve a determinar cuáles son las acciones que debemos hacer para que nuestro tiempo rinda, para evitarnos angustia, para evitarnos descontentos.
¿no? Y así podemos movernos con soltura, como dice el refrán, así como pez en el agua. Anda como pez en el agua, ¿no? Y no estar padeciendo de la tarea que debemos realizar. No basta con hacer bien un trabajo, sino el trabajo que corresponde. No hay premio por hacer bien el trabajo que no corresponde, ¿no? En su trabajo cotidiano, ¿le pagan, le dan un premio si le mandan a hacer una cosa y hace otra? No, se va a comer un reto. Lo mismo pasa así en todos nuestros planes. Si no hacemos lo que corresponde, no hay premio. Pero cuando nuestros planes, cuando nuestros proyectos, cuando la visión que establecemos ha sido previamente consultada con Dios, es producto de la guía de Dios, hay premio. Dice, tendrán éxito. Leímos, amén. Debemos ver nuestra existencia espiritual como el primer eslabón de todo lo que hagamos y no como una actividad independiente sin relación alguna con los detalles de la vida diaria, ¿no? Mucho cuando uno entra en la religiosidad, separa la vida espiritual, la vida religiosa, ¿no? Las actividades de la iglesia, son un compartimento aparte de la vida cotidiana, ¿no? Vengo a la iglesia, soy educadito, no miento, me porto bien, voy a la calle y hago otra cosa, ¿no? Esto nos está diciendo el Señor que todo es algo integral, ¿no? Cuando el Señor forma parte en la planificación de nuestra vida, cuando dejamos que Él guíe nuestros planes, cuando los encomendamos a Él, es nuestra vida completa en todo momento, ¿no? Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, por todos los lugares que pasemos. Es la bendición de Dios la que determina nuestras posibilidades. El nivel de vida que alcanzamos es el resultado de que Dios haga su parte y nosotros la nuestra. Si el Señor tiene allí la bendición, nosotros vamos al encuentro de la bendición, traza un plan para nosotros y nosotros nos ponemos en marcha conforme ese plan, vimos que vamos a tener éxito, ¿no? Nuestra parte consiste en ser fieles, diligentes, productivos y creativos. Y la parte de Dios es la de dar crecimiento según a Él le parece, ¿no? Pero si no sembramos, no hay crecimiento. Nos dice Eclesiastés 11:6, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. El Señor nos está llamando a ser diligentes, a estar en acción en todo momento, ¿no? Nos dice, siembra por la mañana, siembra por la tarde, porque no sabes cuál es el momento oportuno, no sabes cuál va a ser el momento en el que Dios va a dar el crecimiento. Debemos estar siempre en acción, sembrar las buenas nuevas del Señor. Debemos trabajar en aquellos planes que hemos hecho en su guía, en su dirección, y debemos esforzarnos para que tanto en la mañana como en la tarde Dios tenga oportunidad de bendecirnos con el crecimiento necesario para el progreso. Dice Proverbios 23, 4 y 5, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Porque se harán alas como alas de águilas y volarán al cielo. ¿No? Debemos estar atentos de no caer en tentación. El Señor nos advierte a no obsesionarnos por acumular riquezas materiales, porque las tales no existen, no son una riqueza duradera, se desvanecen, ¿no? Nos dice, es como si le salieran águilas y se van volando, ¿no? Así construye un inmenso negocio, ¿no? Viene una crisis de un día para el otro, súper fundido, ¿no? Tiene toda su confianza puesta en propiedades materiales, en bienes raíces, ¿no? Ahora que están de moda los temblores, ¿no? Se deshace todo. ¿Y en qué quedó la confianza? Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios, ¿no? Y hacer uso de todo lo que Dios en su inmensa gracia y misericordia nos da, ¿no? Si le da grandes negocios, que esos grandes negocios sean para la gloria de Dios, ¿no? Si le da muchos bienes, que esos bienes sean utilizados para la obra de Dios y no para poner los ojos en las riquezas. El trabajo esforzado es una virtud. El trabajo esforzado tiene su dignidad.
solo cuando es parte de un programa equilibrado, ¿no? Vemos mucha gente, ¿no? Nos da la estadística de la medicina, mucha gente que se suicida porque se pasa de trabajo, ¿no? Se sobrecargan de trabajo porque no tienen el punto de equilibrio. Cuando nuestros planes están forjados bajo la guía de Dios, están equilibrados, ¿no? El Señor nos va a guiar para que cada cosa que hagamos forme parte de ese plan perfecto que va camino al éxito. Cuando planificamos el uso de nuestro tiempo, debemos asegurarnos de incluir momentos para aquellas cosas que tengan la posibilidad de ser perdurables, ¿no? No solamente esforzarnos por aquellas cosas que hacen al mantenimiento cotidiano, sino buscar los bienes eternos. Nuestro propósito, nuestras prioridades, nuestros planes y metas son los que determinan la manera en que invertimos el tiempo. Y la manera en que invertimos el tiempo refleja quiénes somos, qué somos, ¿no? Usted quiere saber cuál es su prioridad, agarre su agenda y fíjese a qué le dedicó la mayor cantidad de horas, ¿no? Si lleva un registro de gastos, fíjese en qué está gastando la mayor cantidad de dinero. Ese es el indicador más sencillo de ver cuál es su prioridad. Muchas veces decimos, no, el Señor es mi prioridad. ¿No? Agarra la agenda, así a ver cuánto ofrendó, cuánto diezmó, cuánto puso para la obra del Señor, cuánto tiempo le dedicó de su día, cuánto tiempo le dedicó de su semana, de su mes al Señor, cuánto tiempo le dedicó al trabajo, a la familia. Enseguida ahí acusa cuál es la prioridad, ¿no? Reflexionemos en cuanto a nuestra manera de hacer planes. En lugar de lanzarnos a realizar nuestras ideas y proyectos sin consultar a Dios, en lugar de buscar el auxilio de Dios cuando ya nos metimos en problemas, en lugar de clamar al Señor que de todas formas nos deje seguir adelante con nuestros planes errados, reconozcamos que Dios tiene la mejor respuesta, que el consejo de Jehová permanecerá, que es Dios quien conoce y valora la motivación de nuestro corazón. Consideremos lo íntegro para imitarlo, consideremos lo justo para llevarlo a la acción, sabiendo que hay un final dichoso para los que obedientemente seguimos a Dios. Evitemos esas grandes pérdidas de tiempo que nos llenan de ansiedad, de irritación, de desorientación, ¿no? ¿Y de qué manera evitamos todo esto? Humillándonos, buscando la voz de Dios, escuchando a Dios desde el principio de nuestros planes. Apenas tengamos una idea, en cuanto se nos viene un proyecto, allí apenas comenzamos a trazar un plan, llevarlo delante del Señor, encomendar a Jehová nuestras obras y nuestros pensamientos serán afirmados, nuestros planes tendrán éxitos. Vamos a estar confiados en el Señor, porque todas las cosas ha hecho para sí mismo, ¿no? Y nos da vida para mostrarnos su poder, obrando a través de nuestra obediencia, para que su nombre sea difundido, para que su nombre sea exaltado, sea glorificado, ¿no? Proclamado por toda la tierra a través de nuestra vida, ¿no? Que ese testimonio vivo debemos ser nosotros, ¿no? Así, predicar con nuestra propia vida, con nuestro propio ejemplo. Entonces, el paso crítico es empezar a escuchar la voluntad de Dios antes de tomar decisiones, ¿no? Estamos siendo invitados, animados, exhortados a establecer nuestro plan 2016, a plasmarlo en un papel, allí, ¿no? Así, establecerlo en tablas, esa visión. Entonces, que cada una de esas párrafos, cada una de esas metas sea parte de haberlo puesto primeramente delante de Dios, de haber consultado con Él. Para terminar, nos hagamos la pregunta, ¿estamos haciendo lo correcto? ¿Ya hemos establecido nuestras prioridades? ¿Las hemos establecido conforme nos ha mostrado el Señor en esta mañana allí en Proverbios 16? ¿O lo hemos establecido conforme a la primera parte, a los primeros 2 versículos, o conforme a la voluntad de Dios en los 2 versículos siguientes? Pongámonos de pie para orar al Señor, para que sea Él
quien nos guíe en la administración del tiempo conforme a su voluntad. Que todos los planes que tracemos para este año sean conforme a su voluntad, que podamos presentarnos delante de Él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este año que tú nos estás regalando. Gracias, Señor, por cada una de las palabras que estás trayendo a nuestras vidas, Señor, en este año. Gracias, Señor, por exhortarnos, por animarnos a ser arriesgados, Señor, decididos, a tener el coraje de Pedro, papá. En el nombre de Jesús, Señor, clamamos para que seas tú tomando control de nuestra mente, de nuestro corazón, Padre, pesando nuestros pensamientos para que todo aquello que hagamos sea agradable a ti. Señor, te rogamos, tú nos concedas sabiduría, discernimiento de lo alto, para que cada plan que hagamos, cada acción que tracemos para este año 2016 sea agradable a ti, sea parte del plan, Señor, que tú tienes preparado para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Padre, en el nombre de Jesús, bendice, Señor, a cada miembro de Comunidad de Fe de Cosquín, papá, en el nombre de Jesús. Bendícenos, Señor, con sabiduría. Bendícenos, Señor, con entendimiento, con determinación y valor para dejar todo aquello que no forma parte de tus planes, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.